hicieron un golpe de Estado. Y además golpe de Estado que se conoce como cruzada. Claro, eso ha hecho que muchas veces confundamos las cosas y en este país ahora ya no sabe nadie qué fue aquello. Pues si 50 hombres no fue tan malo, como dice Mayor Oreja, hoy se vivía muy tranquilamente. Claro, él a lo mejor, porque yo como he defendido a todos los presos políticos, pues veía también cómo se veía. Y yo no tenía tampoco que buscar a nadie, pero buscaba a todos y a todas las que yo sabía que por el mismo método, que en estos momentos o en los años de mi ejercicio profesional estaban sin derecho, los retrotraía atrás. Por eso, cuando me he jubilado de abogada, pues es cuando más he sentido la necesidad de dedicar la parte de mi vida que me quede a la recuperación de esa memoria. Porque creo que ese es el combate más satisfactorio que puedo tener. He estado luchando por las libertades y ahora, entre comillas, porque no voy a decir, pero hemos tenido las libertades, aunque estén bastante en riesgo de no ser las mismas que queríamos, pero tener esa etapa me ha hecho recordar a la otra. Y eso hemos apostado, por lo menos una serie de gente. Yo me he metido en AMESDE, que es la Asociación por la Recuperación de la Memoria Social y Democrática de nuestro país. Me he metido en AMESDE hace poco tiempo, porque he estado trabajando hace más tiempo, yendo, enterándome de lo que pasaba. No como Cayetano, que no es que ya sepa, es que sabe todo. Al final han hecho también el trabajo también de sumación, de reconocimiento, que uno de los forenses que se ha dedicado a esto, como era Echevarría, pues ha sido llamado ahora para algo menos que de la memoria histórica, sino para decir que los niños matados por Bretón no eran huesos de animales, sino que eran huesos de niños de 6 y de 4 años, y por eso han sido reconocidos los huesos que habían dicho que se trataban de animales. Es decir, que la labor de mucha gente no se ha reconocido nunca y sin embargo son tan fundamentales que yo, mi nombre, a gente como Isabel buscando y a gente como Cayetano trabajando y a voluntarios dado eso, les doy mi respeto, mi admiración y ojalá todos y todas pudiéramos tener el sentimiento de que están recuperando ellos lo que la historia o lo que la sociedad quiere olvidar y sobre todo la han obligado a olvidar. Por eso, cuando empezó la ley de la memoria, porque en este país los 40 años que ha habido dictadura han sido 40 años de silencio. Me parece que la guerra fueron 3 años. No, el golpe militar que hizo la guerra civil, duró 3 años. Las consecuencias han durado más de 40. Por lo tanto, la guerra ha durado todo ese tiempo, porque parece que la guerra son los tiros, no. La guerra es la imposición de una ideología del bando vencedor. Y el bando vencedor fue el bando del rencor, y fue el bando que no cedió a que quedara nadie vivo, y cuando ellos se hicieron con el bando, pues lo que decían, en cada pueblo a quién se cargaban, a los que eran alcaldes, a los que eran de los sindicatos, a los que eran progresistas, a los que escribían, a los que tal, y era lo que había que hacer, incluso a las madres quitarle a los niños, como dijo Vallejo Nájera, porque ser de izquierda es un gen que si se lo quitas a las madres, pues ya no se lo puede transmitir a los hijos, y entonces darlo a familias. Por eso estamos ahora hablando de los niños robados, no solo ya del franquismo, que fue una política expresa de hacerlos desaparecer de esas familias para dárselos a otras fieles al movimiento que los iban a educar en la paz. Luego, eso que empezó como una perversidad tremenda política, luego se transformó en el negocio que hemos visto de las Sor Marías y de todos esos que tenían el poder de poder dar los niños a quien quisiera, porque su complicidad, lo que pasa es que cobraban un poquito por cada niño, porque ya no era la misma teoría. Como una sabiendo todas esas cosas, pues nos hemos juntado un grupo de gente, que ya hay más de 100
años de silencio han hecho que incluso los propios perjudicados, en el caso de Isabel, su madre se atrevía a decirlo y a recordarlo, que lo habían matado, pero en la mayoría de los pueblos los primeros que callaban eran los perjudicados por la represión, porque no querían que contándolo lo hablaran y lo hablaran sus hijos y sufrieran la misma represión. Entonces la cadena del silencio, que era la cadena del miedo, ha estado durante los 40 años que hemos estado aquí, y que nunca permitirá saber la verdad, porque si no la investigamos no la sabremos. Cuando ya se decidieron, lo mismo que cuando después del golpe de Estado de Tejero del 81 no surgió para adelante, pues el pueblo español después del 81 fue la primera vez que votó al PSOE o un partido de izquierda. Vamos, antes lo votaban para que gobernara, antes había gobernado a la derecha, que hay que tenerlos contentos a ver si se van a animar a repetir otro golpe, y efectivamente se animaron, pero se animaron mal a través de Tejero. Por lo tanto, es verdad que la gente pierde el miedo, pero pierde el miedo después de 40 años, y pierde el miedo porque busca apoyo y porque quiere buscar apoyo en lo suyo. Y es verdad que el Partido Socialista, incluso desde el año 82, fue más importante la labor que hicieron algunos ayuntamientos que estaban más cerca que la labor global del gobierno, porque hasta que José Luis Rodríguez Zapatero, que había vivido y que además llegaron hasta decírselo los diputados del PP, a ver si te vas como tu abuelo, tal, porque habían matado a su abuelo, pues se empeñó, y digo se empeñó porque yo creo que había que empeñarse en por lo menos hacer una ley de memoria histórica, pequeñita, con muchos fallos, porque sobre todo quería proteger a las víctimas, y lo que tenía es que haber asumido la responsabilidad del Estado, que era el que había causado el daño a toda esa gente. Y eso no se hizo, no se llegó a reconocer, eran cuestiones de ayuda para investigar, pero ¿cómo le cuento a una señora de 70 años que le va a dar una ayuda que no, entiéndeme, que no asumen la responsabilidad del Estado ante el daño que hizo el propio Estado, sea otro o no, pero era lo que había que hacer, recuperar eso. Y esto pues ha costado mucho, y la ley pues ha durado muy poco, ha dado un tiempo para que la gente pudiera tener más confianza, han abierto registros, no todos, la brigada político, social, los militares, todo eso, guardan todavía, pero no sabemos la verdad. Y además estamos saliendo a la parte. Mira, yo cuando me hablan de los gloriosos militares que dieron, salvaron a España de la República, pues esos gloriosos militares ahora que no me he enterado, porque han desclasificado los papeles ingleses de la vida de Inglaterra entonces, pues no hemos enterado que esos gloriosos militares fueron comprados por los ingleses para que así no se tuvieran, para que no se metieran en la Segunda Guerra Mundial, a cambio de muchos millones de dólares, que se los ponía, fíjate, los primeros que teníamos que hablar de Suiza, pues eran los gloriosos militares que estuvieron en la guerra. Y eso se ha sabido ahora a través de esto. Aquí nosotros ya nos habían contado otra historia en la que parece que no podíamos. Por lo tanto, la necesidad de la verdad es muy importante. La necesidad de la verdad es la tranquilidad, es la capacidad de conocer hasta dónde podemos llegar y a donde nunca debemos llegar. Porque solamente sabiéndolo te das cuenta del dolor, del daño, de lo que suponían otros intereses frente a toda una cantidad de gente inocente que cayó solamente por querer hacer el bien a los demás. Y eso todavía está latente. Hace poco, bueno, la gente hemos dicho que teníamos que hacer, a partir de que no le dejaron averiguar la verdad a Baltasar Garzón, que es la primera vez que las víctimas se atreven colectivamente a hacer una querella denunciando lo que había pasado, lo que estaban pasando y lo que querían saber. Y esa querella, que todos se reían, ha pedido un certificado de la muerte de Franco. Pues claro,
de Franco y de todos los que estaban a su alrededor para ver si alguno vivía, porque como hay algunos que mueren a los 100 años, pues a lo mejor había algunos por allí. Todavía queda alguno, que a lo mejor viene una orden de Argentina, pues un señor que se llama Martín Villa, que fue ministro del Interior y que ahora está en la Telefónica Internacional, pues a lo mejor no le van a coger aquí, ni lo van a extraditar, pero que tengan cuidado de no salir a escuchar a la Telefónica Internacional, no le pase como a Pinochet, que se vino a operar a Londres porque le dolía mucho la espalda y se quedó en Londres detenido por la orden de Baltasar Garzón. Y eso nos da idea de lo importante que es saber la verdad, porque en todos esos países se han hecho todo lo posible para que nadie se enterara, como en Chile Pinochet, como mandaba en todo, pues se da una ley de auto-perdón, una ley de conciencia de vida, una ley de impunidad. Ellos se dan las propias leyes, ¿entiendes? Para decir, a ver si luego me va a decir alguien algo. Pero claro, todas esas leyes son nulas. Las leyes nunca pueden ni hacer prescribir ni nada de eso, como quieren hacer aquí con la ley de amnistía. Yo trabajé en la ley de amnistía muchísimo. ¿Por qué? Porque era la que nos permitía sacar a nuestra gente de la cárcel. Desde luego no salió ninguno de Franco, si eso no estaba ni en la cárcel. Es decir, que para eso no se le hizo el perdón. Se hizo para sacar a Marcelino Camacho, a Nicolás Sartorio, a Saborido, a Soto, a todo un montón de trabajadores de todas las empresas, a los del Ferrol que estaban en la cárcel por luchar por los derechos de los trabajadores y por la democracia. Y eso es distinto a decir que vamos a hacer una amnistía a los delitos de lesa humanidad que derivaron de la guerra civil española o del golpe de Estado militar que provocó aquella guerra civil. Por lo tanto, en todos esos países, en muchos, se han establecido comisiones de la verdad. Comisiones de la verdad que han ayudado precisamente a deducir. Hay muchas en el mundo y en Naciones Unidas recomiendan en esos momentos que hubiera comisiones de la verdad, que se han hecho a lo largo del tiempo muchísimas. ¿Y qué significa una comisión de la verdad? Pues gente independiente, demócrata, hecha, lo mejor sería por los propios gobiernos, para que investigasen los hechos acaecidos y que han sido ocultos por los años de represión y por la falta de libertad. Bueno, pues lo que estaba haciendo Garzón desde el punto de vista judicial era de donde se debía hacer las cosas. Los jueces tienen obligación de investigar la verdad. Cuando tú sacas unos restos, tiene que estar el juez allí, porque eso lo vemos, que cuando han encontrado los huesos el juez va, pero si es unos huesos de la memoria histórica, nadie se atreve a ir, porque como a Garzón le expedientaron, y no fue lo malo, a Garzón le procesaron en principio por investigar a las víctimas, la verdad de las víctimas, y al final que no le condenaron, pero en la sentencia que absolvió a Garzón de esa prevaricación, condenó a las víctimas a que no tuvieran derecho a saber la verdad. Y dijo el Tribunal Supremo que ya la contarían los historiadores. ¿No? Si los historiadores para contar la historia tienen que conocerla, saberla, vivirla en todo el mundo y explicarla. Y ahora no son solo unos historiadores o cuatro, sino que tendría que ser la historia que se contara en este país, que cada vez se quiere contar menos, porque nunca se ha explicado ni siquiera el tiempo de la democracia, pero a través de la educación para la ciudadanía se empezaban a hablar de cosas que nosotros no hemos oído hablar nunca, excepto las que te contaban en tu casa o las que te enteraban por una y otra, o las que enteramos cuando teníamos conciencia política. En estos momentos se ha creado esa comisión de la plataforma para crear la comisión de la verdad. Por supuesto, no va a ser admitida por el gobierno, pero estamos haciendo todos los pasos para que se cree eso, como Saramago ha presidido algunas, como hemos tenido en Argentina, en muchísimos sitios. Se ha hecho una comisión de la verdad de gente respetada por toda la ciudadanía para que conserven esa verdad. Pues nosotros, como no la han dejado hacer a
a través de los juzgados. Y es más, el que se tuviera que inhibir Garzón cuando vio que estaba muerto, porque claro, lo que no podía Garzón es poner, sí sé que Franco está en el Valle de los Caídos en una lápida que pesa 3.000 kilos, lo que piden los sumarios es que ponga la partida de función, no que cuente una historia que te invente. Bueno, pues cuando a Garzón hizo toda esa diligencia y se tuvo que inhibir, se inhibió a favor de 20 y tantos o 30 juzgados de toda España. Como a él le sancionaron, le echaron de la carrera, pues ahora no hay ni un juez que se atreva a abrir unas diligencias. Y entonces se sabe que están ahí, se saben los niños robados, se sabe que están tantos fusilados, tantos con fosas, y sin embargo nadie quiere realizar la verdad de todas esas cosas. Por lo tanto, en nombre de los que ya no pueden hablar, de los que han tenido miedo, de los que han sufrido la falta de libertades, pues tenemos que hablar. Los que hemos conseguido las libertades y los que tenemos que reconocer que la gente que dio su vida, su libertad y que todavía ni siquiera sabemos dónde está, esa gente tiene que ser reconocida por el conjunto del país. Y no ocurre así. Mientras uno, como ha dicho él, está perfectamente reconocido, pero vamos, ya te digo que es que además súper reconocido, porque como Franco organizó tal lío, quitó a las viudas, porque como en la República había divorcio, pues casó otra vez a los divorciados con sus antiguas mujeres, quitó una pensión de viudedad a una y se la dio a la otra mujer que era la viuda, porque él se inventó que era la primera, en fin, destrozó todo este país, destrozó los niños que no eran legales del matrimonio, pues casi no existían, no tenían derecho. Es decir, que modificó una convivencia democrática por una convivencia represiva, reprendida y represora, porque unos y a otros hicieron esta labor. Cuando aquí se preguntaron desde otros países, porque hasta si aquí había persecución, es más, Naciones Unidas mandó un requerimiento al gobierno para ver si aquí se perseguían los crímenes del franquismo. ¿Y sabes qué le contestó el gobierno español? Sí, que la Audiencia Nacional, el juzgado número 5 de instrucción, presidido por Baltasar Garzón, estaba investigando la querella de muchas víctimas del franquismo, cuando Garzón ya estaba expulsado de la carrera judicial y no se había abierto ni un solo sumario. Y se ha hecho, por ejemplo, por otras asociaciones, una denuncia en Argentina, precisamente porque la justicia universal se puede hacer en otros países. Si aquí la hemos hecho, si aquí, gracias a Garzón, se detuvo a Pinochet, gracias a Garzón se detuvo a Videla, a muchos argentinos los hemos mandado desde aquí extraditados para que sean juzgados allí. Es decir, que nosotros hacer justicia universal para todo el mundo, vale, pero para nosotros, para nuestro país, para un enfrentamiento tan brutal como hubo aquí en España por un golpe militar, nosotros no sabemos nada y así no se puede investigar. Por lo tanto, es cuando hemos decidido que aquí, ante la falta de investigación y la persecución de los jueces, conviene hacer, o por lo menos queremos que se haga, una comisión de la verdad. ¿Cómo ha empezado? Pues primero Naciones Unidas ya lo ha recomendado varias veces, pero el gobierno en ningún caso ha hecho caso, porque todavía pensaba que se podía hacer por la vía judicial la investigación de la verdad. Pero como ahora no hay, pues se dice que se cree una comisión de la verdad. Y eso nadie quiere hacerlo. Por lo tanto, hemos hecho una plataforma para crear aquí en España una comisión de la verdad. Comisión de la verdad que para nosotros debía tener un contenido determinado. Pues es instar al gobierno a constituir una comisión de la verdad, experto independiente, con el mandato de restablecer la verdad histórica de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en España durante la Guerra Civil y posterior represión franquista, así como de formular recomendaciones que los poderes públicos se comprometan a cumplir. Lo que nosotros creemos que deben ser las recomendaciones que haga, aunque podrá hacer la que quiera, pero es la que nosotros pensamos
la gente de esta plataforma, que ya digo, a la que se han adherido más de 100 organizaciones de memoria y mucha gente a título particular, y que todos podéis entrar en la página, o por lo menos para informaros, que es Comisión Verdad Franquismo .organización, y por ahí sale, o gmail.com, que también sale, y que en esa Comisión de la Verdad, pues declarar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad e inaplicación a estos delitos de cualquier ley que supongan o puedan interpretarse como ley de punto final o de amnistía. Investigación sobre los desaparecidos y exhumación de los restos por cuenta del Estado, completando el mapa de fosas y reconocimiento de lugares de la memoria y censo de víctimas. Rehabilitación de los exiliados y depurados por la represión y devolución de los patrimonios expoliados por el franquismo. Esto es de las cosas que más les preocupa mucho, porque no solo te mataban a ti y a tu familia, sino que también se llevaban sus tierras y otros se llevaban sus cuadros. Mirad este que ha aparecido ahora en Alemania con todos los cuadros de millones y millones, que eran la mayoría de judíos que se los habían quitado cuando los mandaban encima a gasearlos, ¿no? Pues aquí en muchísimos pueblos yo ya he hecho reclamaciones de un alcalde que tenía la mejor biblioteca de cosas incunables y tal, y que todavía he visto algunos balancistas que las luces no saben el valor, yo creo que tienen, pero las tienen en algunas vitrinas de sus casas, que desde luego yo ya he conseguido que algunas se quiten de la vitrina y se la den a este hombre que sabe lo que tenía encima. Bueno, la investigación, la rehabilitación de los exiliados y depurados por la represión, la devolución de patrimonio, la investigación y esclarecimiento sobre el robo de niños, la anulación de los juicios y sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas, tipificación como delito de la exaltación de la dictadura franquista y de aquellas actividades que supongan apología del franquismo, ordenando la supresión de la psicología franquista. Esto es muy importante porque mira, la Merkel, que ahora parece que es tan querida en Europa y que nos está haciendo bien la Pascua, pues ¿sabes lo único que tuvo razón? Es que ordenó a Mariano Rajoy que quitara la simbología de una que hay a la división azul que había en el cementerio de la Almudena, y le obligó a quitarla, y la calle me parece que era el Paseo Muñoz Grande o no sé cuándo, también. Es más, ha protestado por los homenajes que se estaba haciendo aquí mientras la gente no lo encuentra. O sea, porque la Guardia Civil, digo, la gobernadora civil en Barcelona, o la delegada del gobierno que se llaman ahora, pues le hacía un homenaje a la división azul y le iba a dar una medalla. Eso ocurre en Alemania y tantos en la cárcel, ¿entiendes? Pero aquí nada. Y la alcaldesa de Gijorna, que va a una exposición de básica de tal y de cual, y dice: uy, yo solo vi los soldaditos de plomo, mira que los soldaditos de plomo hay que verlos casi con lupa, y lo otro ocupaba una pared de banderas con el aguilucho y todo esto, pues eso no lo vio. Y entonces dice que divina, no sé, si yo no había visto nada, porque estamos así. Es que aquí ha llegado un momento, y nos están acostumbrando a que precisamente el fascismo fuera la salvación de nuestro país, cuando el fascismo ha sido la gran desgracia que ha sufrido toda Europa, y que nosotros nos libramos porque esos gloriosos españoles que no se metieron en la Segunda Guerra Mundial, que ya bastante hechos polvo estábamos por la guerra civil, pues cobrando dinero, no nos metieran en aquel lío, porque a lo mejor si se hubieran metido, aunque ya se fueron tarde por la división azul a luchar contra los rusos, pues hubieran caído con las mismas fuerzas, porque fue el primer, la guerra civil española fue el primer hecho del fascismo internacional, que luego se salvó por no estar en esa Segunda Guerra Mundial. Todo eso que parece que están, pues aquí nos están haciendo como es la historia, de valientes, de resignados, y cuando no, de mártires. Otra de las cosas que también se pedía, el restablecimiento de la Oficina Estatal de Atención a las Víctimas y Familiares del Franquismo, con personal especializado y presupuesto suficiente. Por supuesto, el presupuesto, como ha dicho ya Cayetano, ahora para la atención a las víctimas, los presupuestos del año que viene son cero patatero, te diría.
derogación de toda legislación y disposiciones legales que impiden o limitan el acceso a la documentación y archivos del periodo franquista 1936 a 1978, de la Guardia Civil, de la Policía y Policía Política, de la Presidencia del Gobierno, Defensa, Iglesia, etcétera, y cualesquiera otros que puedan acreditar la verdad de los hechos ocurridos. Incluir en los contenidos educativos de todos los niveles de la enseñanza el conocimiento de nuestra historia democrática y la de todos los referentes de defensa de las libertades y los derechos humanos en el pasado y hasta nuestros días. Esto que nosotros hemos dicho, hemos logrado que por los grupos parlamentarios se haya presentado el otro día, firmado, no por todos, por supuesto, no por el PP, pero sí por lo menos por el PSOE, Izquierda Unida, Izquierda Plural, el PNV y casi todo. Esquerra Republicana la va a apoyar, pero dice que no puede firmar con el PSOE como no está en el independentismo catalán, pero que va a apoyar porque esto tiene que ver más con la guerra. Entonces, esa proposición no de ley se verá ahora, porque se ha presentado la semana pasada, y en esa proposición de ley lo que se pide en el Congreso de los Diputados es crear una comisión de la verdad integrada por expertos independientes con el mandato de restablecer la verdad histórica acerca de las desapariciones forzadas ocurridas en España durante la Guerra Civil y el franquismo, así como formular las propuestas y recomendaciones a los poderes públicos para que la defensa de los derechos de las familias de las víctimas no sea solo una tarea particular, sino una responsabilidad colectiva del Estado. Recobrar las políticas públicas destinadas de acuerdo con la Comisión y adoptar las medidas necesarias para lograr que en el plazo de 2 años se produzca la completa localización y apertura de las fosas pendientes y la exhumación e identificación de las víctimas. Porque ha venido a España hace muy poco, el mes pasado, estuvo aquí la Comisión de Desapariciones de Naciones Unidas y allí participamos también, como todas las otras asociaciones por la memoria, presentamos ahí lo que habían sido las violaciones y presentamos un dossier de desaparecidos, de víctimas, de todo el mundo, para que les sirviera de base, para que vieran cómo se estaba aplicando. Y ese grupo que se ha entrevistado con el gobierno también y con los grupos parlamentarios y con la justicia, pues ha hecho unas resoluciones por ahora previas diciendo que no se cumplen en España para nada las resoluciones de Naciones Unidas, que no se cumple lo que es la justicia universal.